Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticia Palestina. Israel anunció que detiene la transferencia de recursos a la Autoridad Nacional Palestina. Además de asesinarlos en masa en la Franja de Gaza, deja al gobierno sin medios para sobrevivir. ¿Cómo se explica que esto hace contra la nación ocupante? Vamos a revisarlo. En Noticia Colombia, eco de las elecciones regionales de este domingo en la mayor parte del país ganaron fuerzas políticas de oposición al gobierno Petro, parte de una enquistada maquinaria política de derechas. Con este panorama nos preguntamos, ¿se pone en riesgo el plan de reformas estructurales que necesita el país? Vamos a analizarlo. En Noticia Panamá, este lunes la autoridad electoral informó que no está en condiciones de organizar el referendo el próximo diciembre. La víspera, el presidente Laurentino Cortizo hizo el anuncio ante las masivas protestas en contra de un millonario contrato con la minera canadiense First Quantum Minerals. ¿Fue una jugada del Ejecutivo para desalentar las movilizaciones? Vamos a averiguarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Palestina, en un nuevo ataque de Israel, el ministro de Finanzas sionista congeló la transferencia, así eso lo anunció este lunes, de dinero a la Autoridad Nacional Palestina, violando los acuerdos de Oslo de 1993. Esto se suma a los 24 días de asedio contra el pueblo que ha dejado más de 8.000 civiles asesinados, 23.000 heridos. Vamos a verlo. Este lunes, Israel realizó un nuevo ataque para desestabilizar al gobierno palestino. En esta ocasión, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, congeló la transferencia de fondos a la Autoridad Nacional Palestina. Así lo anunció el alto funcionario a través de sus redes sociales. Afirmó que envió una carta al primer ministro de Israel para realizar un debate en el gabinete. Mientras tanto, el dinero estará bloqueado. Aseguró que los fondos no están destinados al pueblo palestino, sino que son utilizados contra el país sionista y sus ciudadanos. También calificó a la Autoridad Palestina como una organización que apoya el terrorismo y apuntó que resulta inconcebible que se efectúen los fondos como si nada hubiera pasado. Además de ejecutar una masacre sin precedentes a la población civil, Israel viola los acuerdos de Oslo, rubricados en 1993, que implica la transferencia de dinero a la nación, cuyas tierras han sido ocupadas de manera fáctica durante décadas. Esto se suma a los 24 días de asedios, en los que el ejército israelí ha intensificado sus bombardeos en la Franja de Gaza, que tienen como principal objetivo militar a los hospitales, donde miles de personas y familias se refugian ante el exterminio. La infernal máquina de matar, impulsada por el instinto de asesinato, venganza, terror y destrucción, no satisfecha todavía con las vidas que ha cobrado y las heridas que ha profundizado. No sabemos el número de víctimas que le bastarán, ni la cantidad de sangre que saciará la sed de los criminales vengadores. Alzamos nuestra voz con fuerza. Basta de la guerra contra nuestro pueblo. Necesitamos abrir corredores humanitarios seguros para promocionar alimentos, medicinas, agua, combustible y tratar a los heridos. Según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, son más de 8.300 civiles asesinados. Entre ellos, más de 3.400 eran niños. Aunado a ello, un estimado de 23.000 personas han resultado heridas. Aunque el pasado viernes la fuerza ocupante cortó las comunicaciones e internet en la Franja de Gaza, hoy se han restaurado parcialmente tras un intento de incursión terrestre total en Gaza, un plan que, según medios locales, fracasó ante la defensa de la resistencia palestina. Sin embargo, el primer ministro de Israel aseguró que no parará hasta acabar con todos los terroristas, rechaza firmemente un alto al fuego y justifica sus actos atroces como autodefensa
y hechos preescritos en las Sagradas Escrituras. Esto ocurre en un contexto político en el que Estados Unidos y aliados respaldan financiera y militarmente la fuerza ocupante. Esto forma parte de una crisis humanitaria histórica de un pueblo que durante años ha sido víctima de persecución, maltrato, colonialismo y genocidio. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica maestra Margarita Castillo. Es productora voz de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, solidaria con la causa palestina. Nos acompaña desde Ciudad de México. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Para mí es un privilegio poder verter unas palabras para Telesur. Miren, estoy apareciendo. Me costó trabajo, pero estamos apareciendo ahí en pantalla. Por ahora, dígame. Sí, bueno, maestra, por ahora estamos vía telefónica, en tanto la producción me lo informe, nos veremos. Pero lo importante es que, como sea, que nos podamos escuchar y nosotros escuchar sus reflexiones, por supuesto. Así que la primera es que hoy, en esta coyuntura tan extremadamente dolorosa para el pueblo palestino, cuando hay más de 800 masacres cometidas por Israel producto de los bombardeos contra casas, contra residencias, más de 8.000 personas asesinadas, 3.000 niños y niñas, 2.200 mujeres. Además de todo esto, el gobierno que maneja el dinero de Palestina, tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, dice que bloquea, que no envía más dinero, que no hace más transferencia. Uno se pregunta, ¿y todo esto puede hacer la nación ocupante, que por ley, que por derecho internacional debería proteger a la población de la zona ocupada? Mire, yo quiero, claro que está mal, muy mal que alguien abuse de su poder. Quiero hacer dos reflexiones. Cuando alguien puede poner en un rincón, arrinconar a una persona, lo hace porque quiere y porque puede, pero fundamentalmente lo hace porque cuando hace eso, nadie de quienes están alrededor dice nada. Es decir, por un lado está el abuso de poder físico, económico, que en este caso es eso, ahogar, matar, ahogar, sin agua, sin nada, y lo peor es que lo hace porque la gente no se lo impide. Al abusador no se le impide el que abuse. Entonces, esto no solo con la condena internacional, sino igualito, tendrían que tener represalias económicas. Lo que pasa es que como son fuertes, abusan. Y la otra es el hecho de que por más que traten de aplastar a un pueblo, lo que no entienden es que ese pueblo dolido, aplastado, se crece ante la grosería y la ignominia del abusador. Eso es lo primero que quiero decir. Y aquí además uno se pregunta, ¿para qué los acuerdos de Oslo, por ejemplo, de 1993? ¿Para qué las resoluciones de Naciones Unidas? ¿Qué valor tienen cuando observamos que esta nación ocupante, que Israel, pues hace lo que le venga en gana en la Franja de Gaza? Es eso precisamente lo que comento. No importa cuántos organismos que son de cartón, que son de 2 dimensiones, que no tienen fondo, no importa cuántos haya y lo critiquen, si el abusador continúa abusando y lo obvio es que lo que ha hecho todo este tiempo es seguir aplastando al pueblo y logrando tener cada vez más territorio. Es decir, es una pena que no tenga la condena y un castigo a nivel internacional, porque no hace lo que se le dijo. Se le dan indicaciones y no las cumple. Se le dice, no, hay una franja para que no pases y la ocupa. Es una grosería tras grosería y todavía la gente, los pueblos, las naciones que se sienten presionadas, reciben con enorme gusto a estos abusadores, como es el caso de México. Es decir, no este gobierno. Antes había una feria de libro y resulta ser que estaba como invitado Israel a Guadalajara.
que es una parte de nosotros en México. Y ese señor se atreve a llegar con banqueros, no con escritores, sino con banqueros que llevaban dinero. O sea, lo único que lucen es su billete, y el billete no es comida, y el billete no es libro, y el billete y su fuerza no es tener la razón. Por eso digo que aunque logren hacer lo que hacen, no tienen la razón y deberían tener la condena nuestra. Es lo que se exige por parte de pueblos y tantas movilizaciones alrededor del mundo, maestra Margarita, pero las voces de los pueblos, aunque han sido realmente masivas y unánimes, exigiendo una condición por parte de gobiernos, por ejemplo, decirles a todos el cuerpo diplomático de Israel en sus países que no son bienvenidos, expulsarlos, no comprar nada que tenga una marca israelí. Pero realmente esto no sucede. Observamos cómo el bloque de la Unión Europea, aunque hay ciertas condenas, aunque hay una retórica un poco más cercana al dolor de la población en la Franja de Gaza, la verdad es que nada de esto sucede. No se toman acciones concretas. Mire, por ejemplo, yo ahora con el gobierno que tenemos, con Andrés Manuel López Obrador, no sabe qué agradable fue que él dijera que qué opinaba sobre lo de Ucrania y Rusia. Dice, no nos metemos y deseamos que no se haga la guerra y que platiquen para que no se empiece la guerra, porque se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo acaba. Y en el momento en el que continúa, porque no empieza, continúa Israel golpeando a Palestina, se le vuelve a decir que qué opina. Y él dice, nosotros estamos por la paz, no estamos con la guerra. Y la embajadora de estos pelados dice que es una vergüenza que el presidente no se defina, que debería estar a favor de los israelitas y condenar a los palestinos. Y afortunadamente nuestro presidente le dice que no está de acuerdo, porque nosotros estamos de acuerdo con la paz y que no estamos de acuerdo con las invasiones, ya que México ha sufrido a lo largo de su historia varias invasiones. Entonces estamos por la paz y contra la guerra. Eso es lo que dice el pueblo mexicano a través de su presidente y de su Cancillería. Muchísimas gracias, maestra Margarita, por tus reflexiones. Buenas noches. Le agradezco mucho, preciosa. Es un lujo y una gran oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, eco de las elecciones regionales de este domingo en la mayor parte del país, ganaron fuerzas políticas de oposición al gobierno Petro, parte de una enquistada maquinaria política de derechas. Con este panorama nos preguntamos, ¿se pone en riesgo el plan de reformas estructurales que necesita el país? Vamos a verlo, a analizarlo, al volver en Es Noticia. A partir de diciembre viaja a Ecuador en las alas de Conviasa. Vuela desde Caracas a Guayaquil y de Guayaquil a Caracas. Déjate cautivar por su cultura, gastronomía, paisajes y tradiciones. También puedes viajar directo Caracas-Quito y de Quito a Caracas. Para más información ingresa a www.conviasa.aero. Conviasa, el placer de volar.
En Noticia Colombia se configura el nuevo mapa político tras las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre y en el que predominaron los partidos tradicionales, los partidos de siempre con nuevas coaliciones, algunas de ellas un poco más recientes, pero los partidos tradicionales que hacen vida en las distintas regiones hace más de 100 años. Tenemos detalles a continuación. Los partidos tradicionales y sus alianzas entre movimientos políticos de centro y derecha han permitido afianzarse en varios territorios, alcanzando la mayoría de gobernaciones y alcaldías, a lo que se suma los clanes familiares que en esta oportunidad se atrincheraron retomando fuerza y poder. En Atlántico los Char arrasan, que el Cesar gana los Géneco, que en Antioquia, pese a que no son clan político, la derecha se queda con tanto alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez como la gobernación con Andrés Julián Rendón. Vemos también que el Centro Democrático se queda con gobernaciones importantes como Arauca, como Santander y como Meta. Pese a este escenario donde los candidatos de la coalición en el gobierno nacional Pacto Histórico alcanzaron 3 gobernantes de 32, 72 alcaldías y 640 concejales, sus representantes avisoran un panorama positivo para construir poder desde las estructuras locales a futuro. Pero celebramos que el Pacto Histórico hoy es una fuerza política amplia que hace presencia en todo el territorio nacional, con mayor representación política que con la que contábamos un día anterior de las elecciones. Sí, pudo ser mejor. El Pacto Histórico avanzó, pero pudo ser mejor. En este contexto, ha causado gran controversia un candidato cuestionado por su actitud violenta durante el estallido social en el año 2021. Se trata de Andrés Escobar, que avalado por un partido de extrema derecha alcanzó una curul en el Consejo de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Ha vivido momentos muy difíciles. Que fue la mayor votación del Centro Democrático en Cali. Está nuestro informe de cuestionados porque durante el paro nacional del 2021 le disparó a los manifestantes. Y hay videos, hay fotos, ya será la justicia quien determinará los cargos, si lo judicializa o no. Ante este panorama, los analistas aseguran que el gobierno debe articular de forma práctica las relaciones con estos nuevos representantes regionales para desarrollar las políticas impulsadas por el gobierno y tratar de construir alianzas en torno a temas cruciales. La paz es con todos. El gobierno, su política de paz total convoca a todos. Y hay que aislar a una minoría que no apruebe la paz. Ya hay ceses al fuego con buena parte de las organizaciones armadas, con otras se avanza en diálogo y es inevitable y necesaria la paz total en Colombia. Otros acuerdos en torno a reformas sociales mínimas. Otro acuerdo en la implementación de un plan de desarrollo ahora mucho más robusto en presupuesto social, en presupuesto ambiental. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro señaló estar en disposición para que en este nuevo escenario se alcancen acuerdos que le sirvan al desarrollo del país. Teníamos allí el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar, con quien a esta hora seguimos conversando desde la sede de nuestra corresponsalía en la capital colombiana. Hola Hernán, muy buenas noches. Más reacciones a este escenario. Desde las regiones hay muchas repercusiones en general. Vemos, por ejemplo, cómo Uribe Centro Democrático celebra por haber revivido en algunos sectores, como por ejemplo en Medellín, la capital de Antioquia, que históricamente había tenido una mayoría uribista y ahora de nuevo la han retomado con Federico Gutiérrez a nivel nacional, conocido como una figura que fue candidato y precandidato a la presidencia del país. Así que en ese escenario, ¿qué se dice desde las regiones? Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Bueno, lo que se dice por parte de algunas organizaciones, sobre todo regionales, es que aseguran que siguen anclados los partidos tradicionales, siguen ancladas esas familias que viven de esos favores políticos al interior de, del entorno político local, y allí tienen una base muy fuerte a partir de la influencia que ejercen
la influencia también, inclusive nos han dicho analistas, la influencia armada que ejercen en los territorios, la influencia a partir de los favores políticos, y ahí se van engranando. Los analistas nos aseguran que en este contexto, estos clanes familiares que se mezclaron con los partidos tradicionales y que también se asociaron con partidos de centro-derecha, pues lo que hicieron fue atrincherarse, recoger, digamos, sus fuerzas políticas en el entendido que hubo un contexto pues donde el panorama nacional en muchas regiones del país votó por una alternativa opuesta a esos lineamientos de derecha que venían construyéndose y de tradicionalismo en los partidos políticos. Se atrincheraron, recogieron sus poderes y esos son los que están impulsando a partir de la presencia también en esos poderes locales como las asambleas departamentales, los consejos y las alcaldías. Muchos partidos, Tatiana, había 36 partidos en disputa y aquí lo que nos aseguran desde también orillas del pacto histórico es que esos partidos nuevos, muy alineados a extremas derecha o a la derecha, pues también hicieron una influencia al interior de las regiones, también cobijados por los partidos tradicionales. Y en ese contexto, hoy estuvimos en una rueda de prensa con algunos representantes del pacto histórico, aseguraban que este evento electoral fue la posibilidad también de mostrarse en cuanto a una alternativa de poder por parte del pacto histórico, un partido, un movimiento, mejor, que aglutina diversas posturas políticas en torno a lo alternativo, pensamiento de izquierda y lo progresista. Antes de estos 4 años no tenían una representatividad como la habían tenido en esta oportunidad, lo hacíamos mención en la nota. Los recolectores de datos, inclusive sin terminar todo el escrutinio nacional en cuanto a las votaciones, aseguran que ya se han recogido 74 alcaldías, 640 concejales y se va ganando a partir de ahí poder político desde lo local, que es importante para proyectarse hacia instancias de más relevancia como los gobernadores o las alcaldías, y que desde ahí, desde esa base, se tiene que trabajar. Pero sin embargo, aseguran que hizo falta más trabajo de base, más trabajo político para que este movimiento de coaliciones tuviera más representatividad y más relevancia. Sin embargo, también en conversaciones con algunos expertos en el tema de política, nos cuestionaban sobre quién necesitaba más el poder nacional, si era el presidente con su equipo de gobierno con relación a estos poderíos locales, o si necesitaba más el gobierno local al gobierno nacional. Y en ese contexto pues se hace la balanza, se equilibran las fuerzas, y lo que se quiere ahora es que precisamente esas necesidades desde lo local se plasmen también desde lo nacional y allí se construyan puentes en relación a esas, solicitudes, exigencias que se hacen desde el territorio y que se están impulsando también desde el gobierno nacional. Tatiana y televidentes. Sí, y aquí algo también para consultarte, Hernán, esta medición, este pulso de la ciudadanía con los ecos de este proceso electoral es Bogotá. ¿Cómo hoy, además que te la pasas recorriendo de un lado a otro la capital colombiana, cuál es el ambiente, cómo amanece el país con la elección de Carlos Fernando Galán del Partido Nuevo Liberalismo? Y bueno, se ha ganado en primera vuelta esta elección para la alcaldía de Bogotá. El próximo 1 de enero le entrega el mandato la alcaldesa Claudia López. Lo que pudimos indagar y lo que pudimos ver, Tatiana, es que valió mucho el voto de opinión. Inclusive pues acá hay una matriz mediática que atacaba al candidato del pacto histórico, una matriz mediática y política también que hizo ver muchos defectos en los debates
del candidato Gustavo Bolívar, y sobre todo algunas situaciones que están relacionadas con aspectos o temas locales, como la construcción de la primera línea del metro. Y hay muchas divergencias en relación a ese tema. El candidato del nuevo liberalismo aseguraba que iba a recibir así el metro tal y como está estructurada la primera línea, inclusive ya se están adelantando la construcción, ya están los planos, ya está el contrato con una empresa china precisamente, y que esta no se iba a modificar para nada y que se necesitaba que se construyera tal cual. Eso influyó mucho, según algunos analistas también, para que la opinión pública en Colombia, en Bogotá, se decidiera por el voto de opinión a partir de esa, postura del candidato Galán. Y también los temas de seguridad. Los temas de seguridad son muy importantes para la ciudadanía. Hay unos índices altos de inseguridad en algunos barrios de Bogotá. Y también, digámoslo, que detrás del candidato Galán hay maquinarias políticas del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, partido de derecha. Eso es innegable, que ayudaron también desde sus poderes locales en el Consejo de las asambleas a impulsar sin duda pues esta candidatura y la alcaldía del señor Galán. Quedó rezagado el candidato del pacto histórico, pero se va ganando representatividad desde lo local también. Tatiana, el pacto histórico pasa de 5 concejales a 7 concejales, la mayor cantidad de concejales, junto con el Partido Verde en esta institución del gobierno local, del gobierno bogotano. La perspectiva se hable, sin embargo, hay que seguir trabajando mucho desde los poderes locales, sobre todo en relación al partido de gobierno, pues que se impulsa, no como lo han querido hacer ver mediáticamente y políticamente todo el sector pues, de los partidos políticos de derecha, los partidos políticos tradicionales o los medios de comunicación masivos, que esto fue una derrota indiscutible del pacto histórico. Hay otras miradas y otras percepciones. Inclusive nos aseguran que se va a poder y se va a tener que dialogar con esos nuevos sectores para ir articulando esas políticas sociales, desde lo local hasta lo nacional, y Bogotá no puede ser la excepción. Bogotá, sin duda que no es la excepción. Gracias, Hernán, por esta radiografía. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral de Colombia, la MOE, nos acompaña también desde Bogotá. Mauricio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero preguntarte acerca especialmente del trabajo que ustedes realizan detalladamente antes, durante y después de los procesos electorales. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen ya en esta jornada de lunes, una vez cerrado hace ya 24 horas el proceso electoral? Bueno, nosotros estuvimos desplegando alrededor de 4.100 montoobservadores en distintos puestos de votación del país, y precisamente pues nuestra labor durante el día de la elección era precisamente estar vigilantes a todo lo que pudiera estar ocurriendo durante el día de las elecciones. Digamos, la elección estuvo en relativamente calma, obviamente pues lo de siempre, algunos hechos de delitos electorales, algunos casos de denuncias de ciudadanos sobre distintos aspectos que iban ocurriendo a lo largo de irregularidades que iban a ocurrir a lo largo de la elección, pero digamos lo que más nos preocupó en este momento es el tema de azonadas, esos temas de protestas contra gente descontenta con los resultados, que digamos pues sí se vio bastante alto durante lo posterior al cierre de las votaciones. Es decir, tenemos registradas alrededor de 24 azonadas, aunque pues claramente es un número más bajo que lo que ocurrió hace 4 años, que teníamos por encima de 30. Entonces digamos ahorita lo que estamos muy atentos a todo lo que pueda ocurrir con el escrutinio. Recordemos que lo que ocurrió hasta el momento es todo lo de preconteo, pero los datos oficiales y los resultados oficiales son los datos de escrutinios que pues seguirán durante las próximas semanas.
De hecho, según el calendario electoral, comienzan este martes muy temprano, ya el llamado escrutinio oficial en Colombia. Ahora, Mauricio, aquí hay un punto realmente importante que sin duda los medios colombianos ni siquiera lo presentan, no se les ocurre porque es algo positivo, algo bueno y es llevarle un poco de tranquilidad o mucha tranquilidad y paz en general a las zonas de conflicto. Esta elección, en comparación con la de hace 4 años, incluso de otros años, de otros procesos electorales, sobre los procesos de violencia, enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos directamente relacionados al conflicto armado, ¿cuál es ese balance? Bueno, afortunadamente para esta elección pues no hubo hechos de acciones armadas por parte de grupos armados ilegales. Digamos, eso era lo que pues más alertaba por parte de distintas entidades, que era el riesgo de posibles involucramientos de grupos armados ilegales, el riesgo de instalar algunos puestos de votación. Afortunadamente no tuvimos ninguno de esos hechos. Todos los hechos violentos que se están registrando hasta el momento tienen que ver con ciudadanos descontentos, pues que empiezan a manifestarse especialmente en las sedes de las registradurías y donde se desarrollan los escrutinios. Entonces, digamos, acá pues sí, afortunadamente pues sí consideramos que pues fue bastante útil, digamos, establecer este tipo de negociaciones con los distintos grupos armados ilegales, porque realmente pues sí hubo un compromiso para respetar las elecciones. Entonces, digamos, afortunadamente pues sí podemos contar con ese balance positivo en cuanto a ese riesgo que existía por parte de los distintos territorios que son bastante afectados por el conflicto. Es decir, que la mesa de diálogo que se estableció, el cese de los fusiles de manera temporal, nacional, pero que abarcaba este proceso de elecciones con el Ejército de Liberación Nacional y con el Estado Mayor Central de las FARC, se cumplió. Ellos cumplieron, el Estado cumplió. Sí, correcto. Es decir, pues acá pues no hubo ningún involucramiento de estos dos grupos armados ilegales, tampoco de parte del Clan del Golfo, que también dio un comunicado diciendo que no se iba a involucrar en estos temas y pues que iban a estar relativamente calmados durante los 2 días de elección. Entonces, digamos, acá pues sí es valioso, digamos, que por medio de estas negociaciones, pues y pues ojalá pues que esto continúe no solo para este periodo electoral, sino para posteriormente realmente que terminen de bajar las acciones armadas y los amedrentamientos de los distintos grupos armados ilegales. Por supuesto, ojalá que esto fuera por siempre para Colombia. Ahora, Mauricio, el nivel de abstención, el porcentaje de abstención estuvo sobre el 40%, un poco menos que en las elecciones pasadas. Sin embargo, sigue siendo alto, 40% para las elecciones locales. Alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas regionales, es decir, quienes tienen el contacto directo con la población en las ciudades, en los municipios, y sigue siendo la abstención alta. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen al respecto, la evaluación de este fenómeno abstencionista en Colombia? Sí, digamos, pues lamentablemente para esta elección por primera vez tenemos una baja de la participación electoral comparado, digamos, claramente siempre las elecciones locales tienen unos porcentajes más altos de participación, pero para esta elección tuvimos una baja en participación respecto a la elección de hace 4 años. Es decir, estuvimos rondando alrededor del 59, casi 60% de participación, y digamos para la elección pasada pues había superado ese 60%. Entonces, digamos, hace muchos años que no teníamos ese bajón de participación electoral y, digamos, pues acá claramente pues esperamos una participación incluso llegando a los 65%, pero lamentablemente pues mucha población decidió no participar y, digamos, acá pues uno de los aspectos que se requiere mucho más, es decir, mucho más del compromiso de los ciudadanos para realmente participar en este tipo de elecciones que son tan importantes y que tienen ese contacto tan directo con los mandatarios que están eligiendo. Así es. Y por último, como estamos viendo esta narrativa de que estas elecciones han sido una verdadera derrota, un debacle para esta coalición de movimientos y partidos políticos que es el Pacto Histórico, por eso nos preguntamos, como dice en la parte baja de nuestras pantallas, ¿peligra el gobierno del presidente Petro? ¿Qué creen ustedes con su experiencia, Mauricio? ¿Peligran las reformas a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, las reformas estructurales que necesita Colombia? Bueno, este tipo de elecciones hay que mirarlas con mucho detenimiento. Realmente no se puede valorar de una forma como mirar cuáles partidos políticos tuvieron más votación y cuáles menos. Digamos acá
sabemos, digamos, que alrededor del 55%, por ejemplo, de las alcaldías fueron ganadas por coaliciones. Y estas coaliciones, pues, abarcan un espectro político bastante grandes. Digamos, acá, pues, más o menos se mantienen los mismos grupos políticos que han dominado las distintas regiones del país y realmente, pues, no hay un cambio que uno diga como radical en cuanto al cambio respecto a hace 4 años. Digamos, acá, pues, ese mantenimiento de las coaliciones como poder político, digamos, sugiere que pues realmente se requiere una reforma de partidos políticos para realmente identificar qué son los partidos políticos y la ideología de los partidos políticos que están ganando. Digamos, que tengamos casi todos los municipios del país elegidos por coaliciones o por grupos significativos de ciudadanos, pues realmente da algo que decir sobre el sistema de partidos en Colombia. Entonces, digamos, este tipo de análisis de identificando qué partidos ganaron y qué no, digamos, hay que mirarlo con mucho detenimiento. También hay que mirar muy bien, por ejemplo, las ciudades capitales, las ciudades más grandes, las gobernaciones, y digamos, pues no considero que, digamos, haya una amenaza para el gobierno actual con los resultados electorales. Es decir, son resultados electorales bastante esperados y realmente no creo que pues, implique un riesgo. Sí, y el mantenimiento además de las maquinarias políticas con esos partidos tradicionales y con esas coaliciones en las regiones. Sí, correcto. Es decir, acá pues, cuando uno analiza bien en detenimiento quiénes son los que han ganado, digamos, acá claramente son personas que pertenecen a grupos políticos que han dominado por muchos años las distintas regiones y municipios del país. Entonces, digamos, acá claramente este tipo de situaciones pues toca, digamos, analizarla con ese detenimiento de mirar quiénes realmente pertenecen, porque realmente muchas veces esa identificación con algún partido político se dibuja muy fácilmente. Es decir, son candidatos que pueden participar por distintos grupos políticos o por coaliciones que abarcan un espectro político muy grande. Muchísimas gracias por ese análisis, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Panamá, este lunes la autoridad electoral informó que no está en condiciones de organizar un referendo el próximo diciembre. La víspera, el presidente Laurentino Cortizo hizo el anuncio ante las masivas protestas en contra de un millonario contrato y además extenso con la minera canadiense First Quantum Minerals. Nos preguntamos, ¿fue acaso una jugada del Ejecutivo para desalentar las movilizaciones? Vamos a averiguarlo al volver en el Noticia. Ante la emergencia, nuestra respuesta es inmediata y oportuna. Plan Nacional contra Incendios. Mitigamos más de 100 incendios forestales en La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz. Solo 8 permanecen activos. Movilizamos más de 3.800 bomberos forestales y 45 unidades militares. Ejecutamos más de 230 descargas de agua y 65 operaciones de reconocimiento y exploración terrestres, aéreas y fluviales. Desplazamos 4 helicópteros bien equipados para sofocar los incendios y desplegamos brigadas médicas para el diagnóstico y atención de enfermedades causadas por la humareda en las regiones afectadas. Proteger nuestra fauna y flora es una prioridad. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Identificamos cada pieza de nuestra geografía en el radar con una lectura geopolítica. Y es que hay procesos que impactan en medio de la construcción de un mundo pluripolar. La nueva era de las relaciones económicas, sociales y culturales están marcando esta nueva hoja de ruta. A través del análisis vamos a encontrar el vector clave de cada proceso. El mapa de lunes a viernes solo por Telesur.
En Noticia Panamá, la autoridad electoral informó este lunes que no está en condiciones de organizar un referéndum en diciembre próximo para consultar a la población si está de acuerdo o no con la firma de un millonario contrato minero con una compañía multinacional canadiense. La propuesta del presidente Laurentino Cortizo busca acabar con las masivas manifestaciones que exigen su derogación. En rueda de prensa, el Pleno del Poder Electoral panameño advirtió no tener las condiciones para organizar la consulta popular el 17 de diciembre. No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada. Sin embargo, si una ley debidamente aprobada y sancionada así lo ordenase, la institución quedaría obligada a convocarla y organizarla. Junca resaltó las demandas de inconstitucionalidad que tiene el nuevo contrato minero. La Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406, que de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria. Por otro lado, el organismo instó a todas las partes involucradas a dialogar y contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que devuelvan la paz social, luego de 9 días de masivas protestas en el país. El contrato 406 vende patria tiene que caer. Derogación y ningún cuento de diálogo. Aquí queremos derogación de la ley vende patria. A todo el pueblo hay que sostener la calle hasta que caiga el contrato vende patria. En horas de la mañana, la diputada Ana Giselle Rosas consideró inadecuada la convocatoria por el poco tiempo en que se produce. El presidente debió haber hecho esta consulta antes de debatir a tambor batiente ese proyecto de contrato minero. Sin embargo, entendemos que, como bien mencionan, se están buscando mecanismos para seguir ganando tiempo cuando la ciudadanía ya ha hablado alto y claro a través de las protestas. El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el Caribe panameño, la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, que causaría posibles impactos ambientales. Activistas y juristas han señalado que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron al anterior a ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017. Pese a que el gobierno defiende este contrato por los aportes económicos que generará, los manifestantes anunciaron que seguirán en las calles hasta que deroguen el proyecto. ¿Cuál es esa empresa canadiense? Pues vamos a revisarlo. Miren ustedes, First Quantum Mineral es una empresa transnacional que explota y exporta cobre en forma de concentrado. Cuenta con inventarios multimillonarios de níquel, de oro, de cobalto, de plata, de molibdeno, recuperados a partir de la explotación dentro de las minas. Con operaciones en 5 continentes, su principal centro de extracción es Latinoamérica. Y miren cuál es la región específicamente, pues Panamá. Vamos a verlo. El First Quantum Minerals de Canadá opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica y también señalada como una de las más importantes del mundo. Minera Panamá está ubicada en el Caribe, aportando el 4% del Producto Interno Bruto de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas del mineral desde el Puerto Internacional de Punta Rincón, en la provincia norteña de Colón, lugar que es utilizado para envíos al extranjero. La Minera Panamá es la fuente subsidiaria de la First Quantum Minerals. Comenzó su producción comercial en el año 2019 y representa alrededor del 1,5% de la producción mundial de cobre, que provee el mayor ingreso a la empresa canadiense. El complejo Minera Panamá incluye 2 minas de pozo abierto, una planta de procesamiento, 2 centrales eléctricas de 150 megawatts y el puerto. La First Quantum Minerals también se encuentra en los Andes peruanos, al sur del país, donde obtuvo el yacimiento de Jáquira a través de la adquisición de Antares Minerals en 2010. Opera la Granja Mina, ubicada en el distrito de Querocoto, en la región norte de Cajamarca, capital de la región Lambayeque. Otra mina explotada es Tacataca, que se encuentra en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, y 55 kilómetros al este de la costa chilena. Esa es First Quantum Mineral.
Esa es la empresa con la que se quiere hacer por parte del gobierno de Laurentino Cortizos, el presidente en Panamá, una firma de un convenio a 20 años prorrogables multimillonario. Y esa es la razón, producto del impacto ambiental, del impacto sobre las comunidades que tiene a millones de personas en las calles hace más de una semana. De esto vamos a hablar con Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Nos acompaña desde la capital vía telefónica. Fernando, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches y gracias por la oportunidad, Telesur. Sí, de acá desde Panamá. Saludos. Muchísimas gracias. A ver, Fernando, lo primero con respecto al anuncio que hacía la víspera el presidente Laurentino Cortizos. Resulta realmente impensable, imposible que el presidente no conozca la Constitución, que convoque a un referendo sabiendo que no tenía las normas dentro de la Constitución para realizarlo. ¿Usted qué cree? ¿A qué se debe ese anuncio que hacía el presidente de convocar este referendo justo dentro de un mes y medio para preguntarle al pueblo si quiere o no la firma de este contrato millonario con esta empresa minera? Sí, lo que pasa es que Panamá en estos momentos atraviesa una profunda crisis institucional, no solamente en el órgano ejecutivo, sino en el órgano legislativo y judicial. Y realmente ya el pueblo panameño ha llegado desde el año pasado, con la crisis que tuvimos en la mesa única por el diálogo en Coclé Nónomé, por el tema del alto costo de la vida, el combustible, la falta de medicamentos en las instituciones, etcétera. El pueblo panameño ya ha caído en un descrédito total, no solo de los servidores públicos, sino también de las instituciones que representan a los tres órganos del Estado. Lo que pasó ayer con el señor presidente de la República es un reflejo de esa triste realidad que está expresada no solamente en la mentira, en el engaño, sino en prácticas dilatorias que realmente no ayudan al pueblo panameño a salir de esta profunda crisis en la que nosotros nos encontramos en estos momentos, porque el día de ayer ya cuántos pronunciamientos ha hecho el señor presidente de la República y realmente ha sido muy criticado, porque está claro que el referéndum en todo caso debió plantearse antes de firmar el contrato para ver qué decía el pueblo panameño. De hecho, la Asociación de Profesores y la Alianza Pueblo Unido por la Vida habíamos manifestado de esa posibilidad, pero firmó el contrato. Y nosotros lo que creemos es que quiere hacernos cómplices a través de un referéndum que ya el Tribunal Electoral dijo que es improcedente, y esto lo que hace es que exacerba los ánimos de quienes estamos en las calles luchando por el tema de la derogación como objetivo fundamental de la ley 406, que crea el marco jurídico no solamente para el tema de First Quantum Mineral, sino también, la franquicia, en este caso Minera Panamá, sino también las 15 concesiones que están en cierne, y creo que 103 solicitudes de concesiones a nivel nacional en un país tan pequeño como Panamá, que su riqueza, fundamentalmente su biodiversidad, su flora y fauna, lastimosamente los gobiernos que hemos tenido no han sabido aprovechar esa riqueza que tenemos, como sí lo ha hecho países como Costa Rica, por ejemplo, y nos mantenemos en esta crisis y ya van varios días en donde el país está totalmente paralizado. Es decir, nos encontramos... Y de hecho, Fernando, fíjate que si esto realmente el presidente lo hubiese pensado de una manera estratégica, habría tenido que consultar al legislativo, pero ya también lo que se anuncia por parte de los congresistas es que no les da el tiempo para debatir y aprobar una ley que sea el marco para el referendo. Así que si lo que el presidente estaba buscando era ganar tiempo, la pregunta es, Fernando, ¿ganar tiempo para qué? Mire, lo que pasa es que el 31, es decir, ya al final de este mes, las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
culminan. Y creo que también la Asamblea Nacional está haciendo un show, y lo pudimos ver en el día de hoy, porque realmente ellos sabían que esta crisis venía, pero se la jugaron políticamente hablando, porque el tema minero en nuestro país lastimosamente tiene un eje transversal, y ese eje transversal está tocado por la cantidad de dinero que hay en juego, pero no para el país ni para el pueblo panameño, sino para quienes han impulsado a sangre y fuego este tema minero. Y digo sangre y fuego porque aquí ya hay muchos panameños que han perdido el ojo, compañeros heridos, detenidos, gente que se le ha incluso legalizado las aprehensiones por ejercer un derecho constitucional como el derecho a la asociación, derecho a la reunión. Es decir, aquí nosotros, los gremios, sindicatos y centrales y federaciones de trabajadores y el pueblo entero no va a dejar las calles hasta que se derogue la ley 406, y nos parece a nosotros también que hay una especie de un pacto de no agresión entre el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, incluso el órgano judicial. Tú no me investigas, yo no te investigo, y por eso que nos encontramos en esta crisis en la que más temprano que tarde van a tener que derogarla, porque el pueblo ha hablado alto y claro, y no queremos mesa de negociación como pasó el año pasado, porque tratan de dormir todo lo que tiene que ver con el proceso de lucha en las calles. Vienen con prácticas dilatorias y, como dije al inicio, han caído ya en un descrédito total por parte de la población panameña, y yo creo que el referéndum ya está en las calles. Es decir, la participación del pueblo panameño desde Boca del Toro a Darién, ese es el referéndum real. Esa es la democracia participativa de la que nosotros hemos venido luchando desde hace mucho tiempo, y yo creo que este pueblo ha empezado desde el año pasado hasta la fecha a construir una barrera contra la imposición, una barrera contra la corrupción, y es un mensaje alto y claro que se le envían también a los futuros gobernantes panameños, porque tenemos una juventud que ha acompañado a las luchas como nunca antes se había visto, y que tienen un nivel de conciencia en cuanto al futuro ecológico y en cuanto al daño terrible que hace la minería a cielo abierto al calentamiento global, y como ciudadanos mundiales tenemos que ser responsables en ese sentido. Y yo creo que nosotros hemos dado muestra de patriotismo, de heroísmo, de defensa de la soberanía nacional, porque lo que First Quantum tiene y se le concede en ese contrato es un enclave empresarial como lo tuvimos con los norteamericanos en su momento, y estamos dispuestos a defender la patria de los vendepatria encabezado por el señor Nito Cortizo. Porque eso es, sin duda, no tiene otro nombre, pues entrega de soberanía, entrega del territorio nacional y lo más preciado, además de la vida, los recursos naturales de nuestros países. Muchísimas gracias, Fernando, por tus reflexiones. Buenas noches. A última hora hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Le agradecemos a Fernando Ábrego por ayudarnos a comprender qué significa esto que está sucediendo en Panamá. Más de 9 días de masivas movilizaciones, no solamente en Ciudad de Panamá, en otras partes de, como decía nuestro invitado, de este pequeño país, pero que se ha movilizado, también lo veíamos el año pasado, en defensa de la soberanía en esta oportunidad para decir no a este contrato millonario minero con esta multinacional canadiense que ya ven ustedes cómo tiene de sectores y de estrategias en distintas partes de nuestra América Latina. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos gracias por acompañarnos, un placer. Hasta mañana.